buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 19 y hoy nos acompaña un auténtico crack de los que no se tienen todos los días. Él actualmente es Layout Technical Director en Framestore y ha pasado por Axis y Big Water Studios y además tiene un canal de YouTube que se llama Animatropolis donde habla sobre todo tipo de temas relacionados con el mundo de la animación. Así que hoy tenemos con nosotros en el podcast del 3D a Jorge Sarriá. ¿Qué tal? Muchas gracias, Javi. Pues la verdad que bastante bien y encantado de estar aquí en tu canal. Un placer el mío de tenerte aquí por fin, que llevamos hablando ya un tiempo, intentando agendar este episodio. Así que, Jorge, como siempre hago al principio, coméntanos un poco cuál fue el punto en el que tú dijiste, el mundo del 3D es al que me quiero dedicar. Pues la verdad que más o menos siempre lo he tenido claro desde pequeñito y, y simplemente, igual yo cuando estaba estudiando bachillerato empecé con el tecnológico y por cosas de no era muy buen estudiante y tuve que repetir. Y entonces pasé al de artes porque realmente era lo que más me llamaba y dije, ¿por qué no he hecho esto antes? ¿No? Y yo pensaba dedicarme a algo de informática y no veía la posibilidad de hacer de la animación un trabajo. Entonces, ya sí que me empezaron a sonar algunas universidades relacionadas con esto y conocí sobre todo a un amigo de mi hermano que ya se había dedicado a esto y me motivó bastante a ver que sí que se podía convertir en un trabajo. Claro. Entonces, de ahí estudié el bachillerato de artes y sigue todo bien, ya me puse las pilas y acabé estudiando animación. Qué guay, qué guay. Bueno, y también he visto que pasaste por la UTAD, que estudiaste Ujú. allí. ¿Cómo fue? Porque también ha habido gente, pues he traído gente de Animum, por ejemplo. También en el episodio anterior fue con Gonzalo, que fue a Nomon. Y me preguntaron también que traiga a alguien de la UTAD y que comente un poco cómo fue tu camino por allí. Pues a ver, lo bueno que tiene la UTAD, sobre todo Dorado, es que aprendes de todo. El que estudié yo es distinto al que hay ahora, porque ahora sí que te especializas en tercero, según tengo entendido, en 3D o 2D, pero a nosotros simplemente cogías en cuarto las especializaciones que tú querías, ¿vale? Y aprendí pues desde guión, incluso me metieron sonido, que eso me hubiese gustado que nos Ya. pusiesen otra asignatura, ¿no? Que a ver, está bien y tal, pero creo que le dieron 6 créditos. En fin, sin enrollarme mucho, que está bien porque aprendes un poco de todo. Y lo mejor que tiene es, hay algunos profesores que son unas máquinas, Sí. y sobre todo que estás todo el rato como sumergido en ese ambiente de animación y surgen proyectos con los amigos que vas haciendo ahí, y muy guay, la verdad. Sí, sí, también he visto que como que fuiste director y escritor de una obra. ¿Esa la hiciste cuando estabas en la UTAD? Que fue Sí, como sí, un sí. proyecto, ¿no? Final o... Sí, es que en aquel momento, bueno, y ahora es parecido con el nuevo grado, pero en aquel momento, en tercero, te dejaban desarrollar un corto, proponer la idea. Ah, vale. Y si la conseguías como convencer a tus amigos y si quieres que sumase gente a tu proyecto, pues salía adelante. Y en aquellos momentos no era obligatorio, era como que lo tenías que hacer aparte de las clases. Y entonces, ya de por sí, tenías que hacer Claro. trabajos para clase y demás, aparte del corto, pues costaba lo suyo. Y de hecho no lo terminé ni. Se supone que había que terminarlo cuando terminabas la carrera, como tenías todo tercero y todo cuarto para hacerlo. Y yo para cuarto aún me quedaba y de hecho tardé un año más. Joder, pero salió bien, ¿no? He estado viendo un poco y la Sí, verdad que está muy guay. sí, sí, salió bien. Ya, Estoy ya. bastante contento del resultado. Sí, sí. Vale, ahora quiero preguntarte, llegando ya al mundo del layout, coméntanos cuáles son las funciones de un layout artist y cuál es tu trabajo, por así decirlo. Pues mira, lo del layout artist además es un poco relativo según cada estudio, es lo que he visto. O sea, tiene las pautas en común, pero luego, según el estudio del departamento, se encarga de unas cosas u otras. Entonces, de primeras, construir la escena. Ya te llega el storyboard, eso es en animación. Y tú construyes, o sea, te trae los assets, lo vas referenciando y tal. Ahí a lo mejor ya te das cuenta de que hay cosas que no funcionan, como pueden ser las escalas, ¿sabes? De, oye, este personaje no puede pasar por esta puerta o por una cueva, lo que sea. Y empiezas a plantear las cámaras. Si ves que alguna no te funciona, eh, pues ahí tienes tú la parte de decir, vale, ¿cómo podemos hacer que esto se siga contando bien? Que sí, se entienda, vamos.
y que se respete el storyboard. Hay otros estudios en los que tienes mucha más libertad, otros se cierran más el Claro. storyboard, eso ya va dependiendo. Entonces, el archivo final tiene que ser algo que le sirva al, al departamento de animación para poder ya animar. Claro, entiendo. Entiendo cuando te refieres a, por ejemplo, cambiar cámara y todo esto, es que ya tienes una Ujú. cámara que te han dado otro departamento, por ejemplo, Previs o esto, o vosotros tenéis que crear lo que es la cámara, el plano, bueno, teniendo de referencia lo que es el storyboard. Es que, por ejemplo, en animación es raro que se haya hecho una previs, pero por ejemplo, en VFX sí que se suele hacer una previs. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he trabajado, ahí en mi Water haciendo Treques, que era la serie de animación, ahí sí que nosotros poníamos la primera cámara. Como te decía, nosotros pasamos del 2D al 3D, pues somos como el primer paso de la producción. Em, en otros sitios sí que Layout tiene una cámara de previs. Por ejemplo, en Axis sí que tenías una cámara de previs, pero bueno, en ese caso yo también hice la cámara de previs. O sea, Ah, porque vale. los artistas de Layout y de previs muchas veces son los Sí, mismos. sí, sí, sí. O no son los mismos, pero que, vamos, forman parte de esta misma empresa y todo. Claro, sí, sí, totalmente. Y ya esto, por ya morbo de esto típico que hay siempre con las películas, ¿vosotros tenéis acceso a lo que es el guión para saber, pues esta cámara tiene un sentimiento X o el plano anterior ha tenido este tiro de cámara y, por ejemplo, no replicar el mismo que había anterior? ¿Tenéis acceso a ese tipo de cosas, por así decirlo? Normalmente sí. O sea, yo cuando estuve trabajando me quedaba sin trabajo muchas veces en la serie, pues ya me iba leyendo el guión del siguiente capítulo para ir entendiendo un poco de qué iba. Oh, O por ejemplo, cuando estuve haciendo previs en Morena Films para una película de imagen real, ahí directamente no tenía ni storyboard. Ahí era yo el que ¿en planteaba serio? las cámaras desde el principio. Sí, sí, sí. Wow. Entonces yo me leía el guión y ala, imagínatelo como es, incluso construir el escenario como es y todo, aunque luego te lo fuesen a cambiar porque el rodaje iba a ser completamente distinto. Pero es un primer planteamiento para que el director se vaya haciendo una idea de qué quiere y qué no quiere. Claro, sí, sí. Y cuando estáis trabajando, yo qué sé, en una secuencia, o te asignan lo que es una secuencia entera, porque, claro, tiene que seguir como un storytelling, lo que es a lo mejor la cámara y todo esto, para que digan, vale, se lo damos a un artista únicamente, para que él sepa como todo el recorrido que ha tenido esa escena. ¿Es así? Justo. Sí, sí, normalmente en layout, al menos en animación, se trabaja por secuencia. Vale. Normal. Luego que a lo mejor te llega la cámara o sea, de la animación y tienes que ajustar en un solo plano la cámara bien para que esté adaptada a la nueva animación y demás. Vale, ahí se trabajaría el plano, ¿no? Pero normalmente lo que es el layout, hay como distintas fases de layout, está el wrap layout y el final layout, y en algunos sitios ya te digo que meten más nombres, pero Ya ves. porque en cada departamento, o sea, en cada sitio es distinto. De por sí se suele trabajar por secuencia. En VFX sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando por plan. Ah, por plano, hostia. Sí, sí, sí. Claro, qué guay, qué guay. Pero es que, bueno, claro, yo también llevo muy poquito. Llevo un mes y medio trabajando para VFX, así que tampoco te puedo hablar tanto de lo que sé. Ya, entiendo. ¿Y cuál es la diferencia que tú has notado siendo layout artist para a lo mejor full CG o full 3D, una animación a VFX? Wow, pues la verdad que es una diferencia más grande de lo que pensaba desde el principio, porque piensa que en VFX tienes un plate, tienes un rodaje y Claro, un plató y tienes que encajar todo, o sea, te viene toda esa información ya normalmente traqueada, en el tracking de cámara, y todo tiene que encajar perfecto. Entonces tú tienes que situar a los personajes en el mismo sitio donde estaban realmente y que las perspectivas encajen, que se haya usado la misma lente. ¿Sabes? No tienes esa libertad de elegir qué lente porque ya te viene dada claro. por el rodaje. Luego sí que puedes hacer reajustes muchas veces, depende del plano, pues sí que puedes reajustar, pero no es lo normal. Claro, sí, sí, porque claro, yo me imagino el tema de ya añadir tracking de cámara, el que todo tenga la misma perspectiva, el objetivo que tú también le tienes que poner dentro del programa 3D y todo esto. Claro, yo tengo que decir que para mí
movimiento de... Bueno, todo el tema de cámaras en el mundo de 3D es como un mundo súper, súper complicado porque yo, por ejemplo, hice una animación y lo más, te lo juro, lo más difícil que yo veía era cómo puedo mover la cámara, a lo mejor una cámara que sea como si la tuvieras en la mano. Tío, me comía la cabeza, buscaba en foro, buscaba en Google cómo hacer una mano como handheld cámara y en 3D, en Maya. Imposible, ni lo encontraba. Y yo no, claro, le añades el típico ruido al movimiento, pero Mm. claro, ese se ve súper feo. Y tío, quiero decirte, ¿cómo hacéis, por ejemplo, en Full CG o toda animación? Movimientos tan orgánicos que a lo mejor haciendo ruidos en los movimientos y todo esto no lo puedes conseguir. Mm. Pues para empezar, normalmente tenemos un rig de cámara. O sea, intentando imitar cuáles son los movimientos y cómo se mueve una cámara real. Entonces, por ejemplo, es muy importante desde dónde pivota la cámara. No es lo mismo que una persona tenga, si quieres imitar a un reportero o a alguien así, Sí, que rote desde aquí la cámara, que rote desde atrás, que una grúa, ¿vale? O no es lo mismo que un traver. No es exactamente lo mismo. Entonces, ya partiendo de eso, es también mucho mimo de hacer que la cámara parezca real. Luego existen plugins y programas de este estilo que te ayudan, claro. que a lo mejor le meten un ruidito y ya están establecidas ciertas, tienes una librería a veces de movimientos de cámara para añadirle al que tú hayas hecho para que quede creíble. Claro, entiendo, entiendo. Mm. Yo la única solución que encontré en este problema que encontré fue coger el móvil, poner puntitos en la Mm. mesa y hacer como un tracking de mi grabación para luego ponerla en lo que es el mundo 3D. ¿Eso lo hacéis mucho, mucho vosotros? A veces, o sea, como por ejemplo, en VFX sí que se traquea, pero y para animación existen plugins, incluso para el Maya, que te puedes descargar gratuito, que coges la cámara de tu móvil Ahí está, y eso. puedes ir navegar Ah, ¿en por la serio? escena 3D. Sí, Oh, sí, 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 sí. qué Y guay. existen cosas así, pero normalmente en animación, vamos, yo tengo entendido que igual llega otro layout artist con mucha más experiencia y me dice, pero se hace normalmente, lo animas tú. Tienes eso, tienes bibliotecas o tienes ruidos como que puedes ir añadiendo por capas, pero normalmente se hace manual. Claro. ¿Y qué dirías tú, ya por curiosidad, qué para ti lo más complicado de tu trabajo, de ser layout artist? ¿Qué es lo más difícil que te encuentras día a día? Pues muchas veces que estás trabajando en una secuencia y o las cámaras no cortan tan bien como te esperabas, hay muchos fallos en el storyboard que es que hay muchas veces que el storyboarder no puede asumir, o sea, no puede tener un mundo 3D perfecto en la cabeza, Claro, entonces hay errores completamente normales. Entonces traducir todo eso a 3D y que quede bien y que tenga buen ritmo y demás, porque muchas veces incluso te tienes que adaptar al número de fotogramas que te dan. No puedes alargar tú un plano tal, sino, o sea, como que desajustas otras cosas, ¿no? Y que todo encaje bien, bien, para mí es lo más complicado. claro, entiendo. Entiendo que tiene que ser como muy milimétrico todo lo que haces porque como que tiene el director pensado este plano, vale, este plano tiene que durar 100 fotogramas. Y tú a lo mejor Mm. piensas que 150 o yo qué sé, 120 puede quedar un plano muchísimo mejor, con un movimiento más currado. ¿Y qué pasa Mm. cuando a lo mejor, bueno, esto también lo hemos dicho mucho en el podcast, de que a lo mejor aportar como tu punto de vista en las dailies o en las reuniones que tengas con el supervisor y todo esto? De decir, vale, podemos intentar hacer este tipo de plano a ver cómo lo veis y todo esto. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez de decir, vale, este plano sé que quedaría mejor de este tipo de plano o este tipo de forma? Y hacerlo y Mm. decir, hostia, vale, nos gusta, vamos a cambiarlo. Sí, mira, normalmente ese tipo de libertad está muy relacionada con el presupuesto que hay. Porque cuanto menos presupuesto, más cerrado tiene que ser todo desde el principio. Ya el Claro, storyboard tiene que ser bastante de vamos a esto, que sabemos que funciona y no nos podemos permitir el probar el volver otras cosas. atrás, sí. Porque, claro, por ejemplo, mira, te voy a decir, cuando estaba haciendo una serie, yo a lo mejor hacía alrededor de un minuto a la semana o algo así, ¿no? De layout. No sé, por decirte. Depende de la secuencia. Obviamente no es lo mismo una conversación que te puedes sacarte un minuto en 2 días, Claro. un plano contra plano, que una parte de acción, está claro. Pero más o menos, por decirte. Y cuando llegué a hacer previs en Axis, igual me tiré con un minuto
de cinemática 1 mes y medio, ¿sabes? Wow. Sí, ¿por qué? Porque se le daba vueltas todo el rato. De hecho, el story no estaba ni cerrado. Muchas veces nos venían versiones nuevas de animática y lo que habías hecho ayer ya no valía. Ese plano ya Wow. ni existía o lo que sea. Pero porque cuando te puedes permitir el darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que quede fino, fino y el director lo tenga claro, pues ahí puedes proponer más. De hecho, mi lead era también un poco el que me decía, venga, aunque la animática sea así, vamos a tirar por aquí. ¿Sabes? Claro, entiendo, entiendo. Y además eso está muy guay porque yo me imagino, bueno, me imagino, ¿no? Es, vosotros tenéis como un conocimiento más allá de lo que es el 3D, de decir cine, eh, historia del cine, también objetivos, planos y todo esto. Y claro, vosotros ya a lo mejor identificáis lo que es un plano o diferente, una historia, un sentimiento y decís, vale, ya he visto algo parecido, vamos a intentar hacer algo claro, como tú has estudiado todo este tema, como que sabes qué tipo de plano es el que corresponde a esa secuencia, por ejemplo. Sí, pero también tiene mucho que ver con la persona que esté dirigiendo. Porque, Claro, por ejemplo, cuando tuve que trabajar con Javier Fesser, pues me vi todas sus películas también para entender cómo él ponía la cámara, cómo le claro. gustaban a él los movimientos y demás, qué tipo de lentes usa. Entonces, eso también es, porque una misma secuencia se puede contar de muchas maneras. Sí, totalmente. Entonces, y por supuesto que tenemos que ver mucho cine y sobre todo verlo analizándolo, estudiándolo, que a veces es un suplicio porque no ves una película de manera normal, Claro, ¿no? Y si es de animación y hay alguna cosa que, yo que sé, una cámara, un movimiento que te chirría, joder, pues como que te saca de la película mucho más fácil. Y es una putada. claro. Vale. Sí, sí. Hostia, Eh, ahora que lo dices, claro, que te chirrió un movimiento de cámara. A mí no me ha pasado nunca. Nunca he visto una peli que diga yo, wow, esta cámara no me chirrió un montón. Hay un plano de una secuencia de lucha que sale Matt Damon, creo que se llama, que es muy conocida, de que está la cámara así todo el rato moviendo el tío con la mano. No sé si la has visto. Que es en una casa, una eh, pelea. Bueno, hay una secuencia que eso, pues que está con la cámara y parece que el tío tiene, que está así con la cámara, pum, 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 pum. Y ese es el único momento en el que yo he dicho, joder, la cámara aquí tiene una vuelta. Pero a ti te pasa mucho eso de decir, joder, aquí esta cámara me chirria. hay veces que sí, 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 me Wow. pasa. Bueno, y sobre todo ya cuando entiendes, pones la tele y ves las cosas de Plan TV o lo que sea, Ah, sí, y dale ahí, que claro, entiendes que los tiempos que te dan son los tiempos, sí. pero ves cámaras que las frenadas son súper bruscas o que, joder, una cámara, por ejemplo, lo que hay que evitar, en cierto modo, ¿no? Si se busca, pero lo que normalmente hay que evitar es que se note que sea 3D, hay que evitarlo eso. Claro. Entonces tiene que parecer una cámara natural. Y muchas veces, como no usan rigs de cámara o ponen la cámara van de un fotograma al otro y la interpolación entre medias es un desastre o cosas de ese tipo que te fijas y te Entiendo. chirría. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo haces tú para que tu cámara se vea realista y no se vea 3D? ¿Qué paso sigues tú? Pues a ver, sobre todo porque, ya te digo, de ver muchas veces cine, de fijarte, sabes qué cosas funcionan y qué no, que corresponde a una cámara real. Que hoy en día, fíjate que con los drones y todo esto se pueden hacer todo tipo de locuras, ¿no? Sí, Pero, pero aún así, notas si la cámara tiene peso, ¿no? A ver si corresponde cómo se empieza a mover y cómo frena. Eso es bastante importante. Y sobre todo, por dónde pasa entre la posición del principio y la de final. claro, entiendo. Y cómo, claro, esto que has añadido de añadirle como que se vea que tiene peso a la cámara, wow, Ujú. es que eso, como te he dicho antes, es que el mundo de la cámara es que lo veo tan complicado en 3D, tío. Añadirle peso que a mí, por ejemplo, ponte que yo me ponga a animar un plano y un director o un supervisor me dice, añádele peso a la cámara. Y yo digo, hermano, ¿qué estás diciendo? Añadirle peso a la cámara. ¿Cómo? Claro, lo que has dicho antes, con rigs y con todo esto. Pero Ujú. coméntanos un poco, por ejemplo, mañana lunes te dicen, oye Jorge, quiero que nos animes esto. ¿Cuál es tu paso o paso a paso, por así decirlo, que nos puedes decir por encima de cómo tú le metes mano a un plano? A ver, o sea, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es cuando haces un plano,
cuál es el plano anterior y cuál es el plano siguiente, Sí, para saber si te va a cortar bien. Y la otra cosa que también es muy importante, que si quieres hablando de ello, es la edición. Nosotros no siempre tenemos ahí tanto peso, pero le importa bastante la edición. Eh, pero si tengo que plantear una secuencia, pues nuevamente empiezo por la parte más complicada, porque entonces como que me va a dar, si ya estoy empezando por donde voy a tener más complicaciones, luego el resto ya está hecho. claro, Entonces, ahí tampoco sabría decirte, es que depende mucho de la secuencia. claro, es que cada secuencia es un mundo Vale. diferente. Mm. Sí, sí, totalmente. Ujú. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el mundo de la virtual production? De que Ujú. ya todo, por ejemplo, por así decirlo, el mundo 3D está como pivotando, bueno, pivotando, todavía le queda un montón, pero de que todo sea real time y que realmente cuando se grabe una secuencia que a lo mejor se utilizaría ahora green screen y todo esto, de que el director esté en set con una cámara virtual y que lo grabe todo y que a lo mejor no se necesite esa postproducción que se necesita hoy. ¿Cómo lo ves tú a día de hoy? Pues a ver, está claro que en parte está ahorrando costes, pero también está haciendo que el trabajo, o sea, cambie el orden. Digamos que Sí, si tú normalmente necesitabas tener, yo qué sé, imagínate que es un escenario en una montaña y están grabando ahí en Virtual Production, pues ahora vas a necesitar tener la montaña modelada, texturizada, antes de grabar y no al revés, como antes. claro. Pero vas a tener que hacerlo igual. Igual que si que luego quieres añadir elementos, hay ciertas cosas que no vas a poder hacer en el plató. Entonces, si quieres que tenga aquí el actor un duende mágico en su Claro. hombro, eso lo vas a tener que añadir luego igual. Entonces, está cambiando el orden, pero sí que ahorra en parte el no tener que estar eliminando cromas y que luego sí que hay. O sea, en Virtual Production también hay que eliminar Sí, cromas, sí, sí, claro. ¿no? Pero sí que va a ahorrar costes y en cuanto a cámara, para nosotros es igual, porque es una cámara en 3D traqueada. O sea, esa cámara ya viene con toda la información y luego simplemente, pues si se le quieren añadir cosas, pues se le añaden en el layout. O sea, me refiero, se le añaden en el layout. El layout lo Sí, monta para que entiendo. los demás departamentos lo sigan haciendo como está ahora. Entiendo, entiendo. Y claro, tú que has trabajado en un montón de producciones increíbles y todo esto, que a lo mejor el departamento de Matchmove te saca una cámara perfecta, que sea traqueada o perfecta, que es el sueño que tenemos todos cuando hacemos, por ejemplo, effects, que queremos grabar un edificio que se destruye y queremos tener un tracking perfecto. ¿Cómo es ver eso, la cámara perfecta, que tú la veas y encaje todo, que puedas añadir las cosas y que no se muevan, no haya ningún problema? ¿Cómo es para ti cuando tienes que hacer un set dressing o todas estas cosas? A ver, yo te digo, llevo poquito tiempo en esto de los VFX, pero no sé, los planos que trabajo hasta ahora, sí que es verdad que te vienen, joder, el tracking, pues es gente que se dedica exclusivamente a Sí, eso y te dan las cámaras y encaja, ¿no? Y dices, joder, es que es increíble que tenga lo mismo en 3D que en Play, pero aún así tienes que seguir viendo, o sea, no encaja todo siempre tan fácil. Incluso ahí Compo tiene su parte también, ¿sabes? claro. De encajar cosas y demás. Sobre todo porque muchas veces el director o la persona que esté dirigiendo no se conforma con eso y quiere ampliar más el play por lo que sea y quiere añadir movimientos de cámara que no existían en la grabación. Hostia, ya, me imagino. Cuando Entonces, los directores se vuelven locos ya es que... Sí, sí. Qué guay, claro, porque, por ejemplo, ahora que estás en VFX, ya a lo mejor no lo has hecho, pero poniéndonos en el caso de que en el set graban una cosa y, claro, al director le dice, hostia, me molaría que en vez de que se grabe así, la cámara fuera de este otro tipo. Y claro, ya tendrías que utilizar proyecciones, mover tú la cámara y todo esto, madre mía, qué lío. sí, sí, sí. Eso ahí es de las partes que más leían, la verdad. Pero y luego, por ejemplo, luego no solo se traquean los movimientos de cámara. Existe la Rotomation, que es el Sí, traqueo de personajes también. ¿Sabes? Que tienes que, hay ¿eso una también lo persona hacéis de vosotros? animación. No, Ah, vale, vale. nosotros a lo mejor le ponemos para que esa persona tenga una idea de dónde va a ir ese personaje, le colocamos el personaje al principio, le ponemos alguna pose, que sí que más o menos la ponemos igual que en el plato, o sea que en lo rodado, y a partir de ahí ya lo pasan a... Claro,
entiendo. Qué guay, qué guay. Vale, ahora quiero pasar bueno, a tu faceta como con tu canal de YouTube de Animatrópolis, que a mí me encanta mucho tu canal, yo lo seguía de antes. Y quiero que nos digas cómo fue que comenzaste el canal de YouTube. Pues muchas gracias, que te encante. La verdad que siempre tenía ganas de hacerlo y llegó la cuarentena y dije, joder, tengo más tiempo que nunca. ¿Por qué no empezar ahora, no? Y no sé cuántos canales habrán empezado en cuarentena, pero bueno. Eh, y, y ya el hecho de lo que me cuesta más es ser constante, porque no es mi trabajo principal. Claro. Entonces, me gusta mucho hacer divulgación de animación, hablar de temas, investigar. Y más adelante tengo pensado traer amigos también para que hablen de temas. Y tengo muchos vídeos pensados y no da tanto tiempo como me gustaría para sacarlos. Sí, sí, a mí me pasa algo parecido, no tanto a nivel tuyo, porque esto al ser como cada semana, cada martes, como que me obligo a decir, vale, cada martes tiene que estar. Te ordenas el tiempo como tú quieras, pero el martes a las 5 tiene que estar el nuevo episodio. Entonces como que tengo esa excusa, pero claro, yo me pongo en la situación de no tener que subir, por ejemplo, un vídeo a la semana. Y es como complicado porque no tienes a nadie por encima tuyo diciéndote, oye, tienes que grabar el vídeo, tienes que editarlo, tienes que publicarlo. Eso tiene que ser complicado. Sí, hay veces que me autopongo fechas y, yo qué sé, aquí, como te digo, como no tengo un tiempo X fijo dedicado a esto, me puede surgir cualquier imprevisto o Claro. también amigos que me dicen, vente a no sé dónde, un plan nuevo que sale, entonces se acaba alargando, ¿no? Pero sí me he puesto fechas y hay veces que me va muy bien para sacar el vídeo pronto y otras veces que acabo estresando. Y sobre todo lo que nunca quiero hacer y evito es sacar el vídeo con prisas, Claro. de intentar, que es lo que te digo, que yo disfruto haciéndolo y no quiero que se convierta en una obligación y nada parecido. Y Sí. el no tener fechas, pues hace Sí, que que lo la gente, disfrutes pues, más también. sí, sí, sí. La cosa es eso, que nunca sé cuándo va a haber un vídeo nuevo. No sé Claro. qué día va a haberlo ni nada. Qué guay, qué guay. Eso también está muy guay. Y también quiero preguntarte, que te lo he preguntado antes, ¿por qué Animatrópolis y no Layoutrópolis? Bueno, pues porque hablo de todo lo que tiene que ver con el mundo de la animación. Aparte del layout, la quiero tocar, pero está incluida dentro de todo lo que es animación. Sí. Eh, Igual que te recomiendo una peli y tal, pues yo hago eso, hablo sobre un software de animación o cosas así, pero normalmente, claro, cuando hablamos de animación, la gente de fuera entiende como lo que todo es animación. De personajes y eh, todo la- esto. de- claro, no, yo diría más al revés, la gente de fuera entiende lo que es cine de animación. Ah, vale, Y cuando entiendo, nosotros sí. los de animación hablamos de animación, Sí, entendemos lo que es el departamento de animación de personajes. sí. Claro, pero sí que además ya veo que hay otros canales que hablan sobre animación de personajes y yo tampoco soy experto en animación de personajes, tampoco podría aportar tanto como esa gente. Yo Claro. me gusta entender un poquito de todo. Sí, a mí también me pasa que, bueno, esto también lo dices, de que, por ejemplo, yo cuando quería estudiar 3D y todo esto, decía, quiero estudiar animación, que es Mm, como animación se entiende desde fuera, que es todo. Y claro, cuando ya te mm, dices, quiero estudiar animación, vale, ¿qué de animación quieres estudiar? Yo que sé, por ejemplo, mm. efectos, o bueno, al principio generalista y todo esto. Eh, la verdad que eso, que por ejemplo mi madre o mi padre o mi familia sí, es animación lo que esté haciendo, por así Sí. decirlo. Sí, 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 exacto, que aunque tú hagas, te dediques a los efectos especiales o yo que sé, hagas lighting, para ello vas a ser animador. claro, ahí está. Sí. Es que claro, te quiero preguntar como no tiene muy claro el tema, por ejemplo, de decir fechas y a lo mejor el siguiente vídeo de qué va a ser, como cuál es tu visión con el canal que tienes actualmente, yo que sé, de aquí a un año, por así decirlo. Pues a ver, yo pretendo seguir haciendo vídeos como he hecho hasta ahora, hablando un poco de todo. Y a ver, sí que tengo una serie de vídeos que van a ser los próximos. Simplemente a veces no tengo tan claro el orden en el que los voy a sacar, pero sí que tengo, por ejemplo, dentro de poco haré público el corto que hice Ah, vale. y pensar hacer vídeos hablando de cómo lo hice. Ah, eso está muy Pues guay. claro, cómo fue la idea, el desarrollo, cómo empecé a hablar con la gente, cómo empecé con la reproducción, el storyboard, toda esa parte. Eh,
y tengo un montón de, ya digo, ideas pensadas, pero la cosa es el Sí, tiempo. De aquí a un año, pues es que voy a seguir más o menos por este camino que he seguido hasta ahora y a ver si crece. Ya. Tampoco, o sea, a mí me gusta hacer los vídeos y ya está. Así que si tuviese menos visitas, y lo seguiría haciendo porque los he hecho cuando tenía pocas visitas. claro, sí, sí. Entonces, Sí, a mí también me por ahí va la pasa, a cosa. mí también me pasa eso de pensar en... Al principio me pasaba mucho, de que me metía en el YouTube Studio y miraba, yo qué sé, cada hora, todo el rato con el F5 pulsando a ver, pero es que ahora me da tan igual, tío. En plan, Ya. llego ya a los episodios como voy a disfrutar, ¿sabes? Voy a disfrutar Sí, sí, de la sí. gente, de lo que me cuentan, de intentar aprender lo máximo posible. Y ya lo de después, pues como tenga que ir, ¿sabes? YouTube hará su trabajo, si quiere que tenga más visitas la tendrá y si no, pues no. Sí, sí, sí. Lo malo es eso, que estamos, dependemos totalmente del algoritmo. O sea, Sí, no completamente, claro que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, por supuesto, pero muchas veces tiene una parte de joder, aleatoriedad que no, exacto, que no es cosa ya. nuestra. O sea, yo, un vídeo, eh, y el que más visitas tiene, pues iba normal y de repente un día despegó Ya, a ver, sin haber tocado nada, ¿sabes? sí, Y de repente, claro, pues llega, toca ahí su máximo, imagínate, claro, su máximo porque ahí es donde ha parado y empieza a bajar. Y no claro, hay, ahí yo no he hecho nada para. sí, sí, qué guay. Y quiero preguntarte, ¿crees que, yo qué sé, tener un canal de YouTube o tener algo relacionado con una marca personal dentro del mundo del 3D te puede ayudar, yo que sé, a conseguir tu primer trabajo o no sé si a ti te ha pasado de que te han conocido por tener tu canal de YouTube y te ha facilitado, yo que sé, hablar con alguien o conseguir algo, bueno, conseguir algo, parece esto soborno o algo así, pero no sé, algo relacionado con eso. A ver, a nivel de dentro de lo que es, o sea, que me contrate una empresa de animación por mi canal de YouTube, no lo creo, pero sí que me han llegado encargos por el canal. De, Ah, oye, ¿me puedes hacer esta animación tal? Que normalmente he dicho que no, porque además el tipo de persona que me llega por ese medio no la veo muy informada, no sabe lo que quiere, no sabe ni claro, lo que te está pidiendo. Y además, cuando le hablas de costes, de lo que cuesta hacer una animación, la gente no se hace la idea de lo que cuesta una animación. ya, claro, Entonces, y además me han llegado cosas de decir, vale, pero es que esto no lo voy a poder hacer. O sea, yo solo tendría que, yo soy autónomo, pero tengo que dar de alta. O sea, tendría que contratar a otros amigos ahí para que me está, pasen de partes. Yo tampoco puedo hacerlo todo. ¿Sabes? Que si quieres un personaje haciendo tal, yo te voy a poder modelar algo que no está muy allá y regarlo igual. claro. Entonces, yo sé lo mío, ¿sabes? Sí, tú estás especializado y también como tratas temas generales en el sentido de la animación, hablando de temas así, claro, yo supongo que te habrá llegado gente de, vale, yo qué sé, hazme esta cosa y no tienen idea de que esto tiene miles de departamentos y que tú te dedicas a uno de ellos, sino a todos. Mm. Claro, claro. O sea, claro, yo no puedo hacer algo Sí, hasta claro. cierto punto de calidad, con lo mío. Porque además en el corto me tocó prácticamente incluso hacer FX, ¿no? Hice ¿En todo, serio? prácticamente todos los pasos. Sí, sí, sí. Si es que hice desde modelado, texturizado. Los personajes los texturicé yo porque además hice las prácticas de texturizado de personajes. Pues riguear, no, obviamente no rigué, pero sí que rigué algunos props. Eh, Sí, ya incluso animé algunas partes y texturicé. O sea, digo, y implementé FX y compo. Sí, Claro, sí. qué guay. ¿Y De ahí, esto que te ha dado Houdini entonces? Houdini, mira, me metí en la asignatura de Houdini en la carrera y en la tercera clase dije, tío, si quiero aprender este programa bien, es que me va a quitar tanto tiempo el corto que no me va, o sea, ya de por sí estaba ahogado con el corto. Entonces me pasé a otra asignatura que era más de painting. Oh, Y, joder, sí, sí, me encantó más de Painting porque dije, joder, el tiempo que me puedo ahorrar esto en el corto para otros claro. planos. Decir, ¿para qué voy a renderizar esto si lo puedo pintar por encima o puedo tirar con fotos o lo que sea, texturas tal, puedo hacerlo? Entonces, siempre tengo la pinta de aprender Houdini, pero sé que no se puede aprender todo en esta vida. Claro, claro, porque vosotros utilizáis Maya en el sentido de todo vuestro trabajo está dentro de lo que es Maya, por ejemplo.
Sí, normalmente el layout se hace en Maya, normalmente sí. Claro, y ahora Eh, que también he conocido, porque he visto en YouTube varios vídeos de un programa que se llama Claris, no sé si lo has utilizado tú, lo has Claris, visto. no lo he usado, pero sé, es un scene assembly, ahí se monta un poco la escena, Sí, pero aunque se monte la escena, normalmente la animación de cámara, las cámaras las vas a poner en Maya, entiendo. normalmente. Porque existen otros como Katana también, Sí, de Foundry, pero es lo que te digo, normalmente vas a trabajar porque tú al final estás entregando un archivo para animación. sí, Entonces, y estás usando rigs de personajes. Y los rigs, normalmente, es muy difícil encontrarte un rigger que sepa Houdini, o que los hay, por supuesto, ¿no? sí. Pero como hay tan pocos, está tan establecido en Maya, eso cuesta mucho cambiarlo. Y sobre todo para empresas grandes que ya tienen pipeline, que han invertido tanto dinero en hacerlo, cambiar ahora o les supone una ventaja brutal Claro, o no, no. sí, sí, entiendo totalmente. ¿Y cuál dirías Mm. que es la espinita que tienes clavada de que a lo mejor te gustaría probar otro departamento o, yo que sé, mate painting, como has Mm. dicho, o decir, vale, me gustaría hacer esto en mi carrera profesional? Pues si no estuviese haciendo layout, creo que lo que más me gustaría sería el lighting. El Lighting. lighting me encanta el lighting, sí. Cada vez que tengo que, yo qué sé, con cosillas mías de proyectos en casa, iluminar algo me lo paso súper bien, súper bien. Qué guay. Pero luego me doy cuenta que me lo paso mejor incluso prendiendo una secuencia, ¿no? Cuando me das una story o lo que sea. Entonces, pero sí, además, está muy complementado el lighting con el layout porque cuando tú compones una imagen, luego la que realmente te va a dar los pesos visuales de la imagen es la luz. Si por mucho que yo te ponga un elemento en la esquina ahí que quiero que la composición en gris, así, en todo plano, parece que sí que funciona, si luego en iluminación no favorecen esa composición, eso no va a Claro, ser así. ¿Sabes? O sea, entiendo. tiene que estar premeditado antes, sí. Qué guay, qué guay. Pues a ver Mm. si algún día pruebas iluminación, porque claro, tengo entendido que iluminación se hace ahora con Houdini. Así que tendrás que aprender Houdini y meterte con todo ese mundillo, así que wow, una locura. Ya, ya, ya. Ya, la verdad que es que están saliendo ahora tantos programas y por ejemplo, Unreal también, sé un poquito de Unreal, me encanta, pero es eso que no me da la vida para todo. Y Ya, además, claro, si no tuviese el canal, pues seguramente sí que exploraría más cosas y tal, pero bueno, ya cuando lance mi proyecto, o sea, me gusta hacer proyectos y hago otro proyecto más grande, seguramente el canal como que saque menos vídeos o ya veré. claro, Ya. claro, Pero claro. también os iré contando cómo va y todo, ya. Sí, qué guay, qué guay. Vale, perfecto. Pues pasamos ahora a un par de preguntas que nos han hecho por Instagram. La Ujú. primera es Dani Arias, VFX, ¿qué presentará en una reel para optar a un puesto de layout? Pues a ver, normalmente es eso, como lo que hemos hablado antes, de que se trabaja por secuencias, normalmente lo mejor es presentar secuencias, no planos sueltos. A lo mejor sí que puedes presentar algún plano suelto de una cámara súper guay o si es precisamente un plano secuencia, ¿no? Eh, pero normalmente trabajas por secuencia y el supervisor del departamento va a querer ver eso. Entonces va a querer ver, a lo mejor, cómo has planteado tú algo desde cero, sin storyboard, y otra con storyboard. Entiendo. Pues saber qué capacidad tienes para traducir el 2D al 3D, ¿vale? Convertirlo en 3D. Eh, y lo que te decía de qué capacidades tienes tú de pasar de un guión a una idea directamente, ¿vale? Porque de hecho, yo por ejemplo tuve que hacer un test para una empresa para entrar en puesto de layout y me hicieron eso. No me dieron un storyboard, me dieron un guión. Ah, entiendo. Un guión y de ahí ya sacar tú lo que es el tiro de cámara y todo esto. Me dieron un guión y unas condiciones. ¿Sabes cómo te pueden decir? Oye, que solo haya 12 planos y que no dure más de un minuto. Claro, Y a partir de ahí, y te damos estos assets. A partir de ahí, venga, construye. qué guay. Entonces, en una red de layout, eh, lo importante, o sea, tiene que ser, por ejemplo, la acción, es donde se va a ver un poco que manejas bien las cámaras, porque al fin y al cabo las estás moviendo, ¿no? Pero también es importante también tengas planos fijos, como
las composiciones, una buena edición. La edición es súper importante en una reel de layout. Sí, Entonces le diría eso. claro, perfecto. Pues ahí lo llevas y la segunda pregunta es de Mauricio González, barra baja 3D, que nos pregunta qué es lo más importante de tu trabajo y qué conocimientos se requieren. Toma ya. Uf, eh, fácil, pero ¿qué es lo más importante? Es que, a ver, el perfil de layout es alguien que sabe un poquito de todo, ¿sabes? Como que tiene que ser polivalente por si, yo qué sé, pues falta aquí por modelar algo o lo tienes que rellenar tú, aunque sea un rig simple, pues lo haces Claro, para que todo se entienda. Incluso hay veces que metemos efectos cutres, pero que se entiendan, ¿sabes? Que si hay una explosión o lo que sea, pues que yo que sea un polígono esto lo haces. Pero te diría que sepas mucho de cámaras, ¿sabes? claro. Perdón si no le puedo dar una respuesta ahí, pero no Nada. sé. Claro, porque vosotros, por ejemplo, esto que has dicho que también consumes mucho cine y todo esto, tú a día de hoy sigues estudiando, yo qué sé, por ejemplo, pongámonos película John Wick. Vamos a analizar los tiros de planos de acción para Ujú. una secuencia de, yo qué sé, una secuencia de disparos, por ejemplo. Se ha utilizado esta cámara, vamos a estudiar por qué el director ha hecho esto, por qué ha utilizado este tipo de objetivo, este tipo de lente. ¿Eso lo haces tú a día de hoy? Mm. Sí, muchas veces me veo, por ejemplo, aquí en casa cuando estoy trabajando, me veo alguna cinemática o lo que sea, me la veo y luego me la reveo sin sonido y voy analizando y si algo me ha gustado, eh, intento saber por qué me ha gustado y al revés. De hecho, esto es, bueno, viendo cine malo, también se aprende, o sea, cine malo. Sí, Eh, entiendo lo que Viendo quieres cine decir. algo, te das cuenta, vale, pero ¿por qué me chirría? ¿Por qué está fallando? ¿Sabes? ¿Qué es lo que...? Entonces ahí mola también. Ahí también se aprende. Claro, claro, entiendo, porque claro, ahí está, los errores de la gente, por así decirlo, también de los errores se aprende, entonces como, vale, aquí se han equivocado, noto que se ha equivocado aquí la persona que lo haya hecho, entonces, vale, voy a intentar que esto a mí no me pase, por así decirlo. Mm. Pero sí, 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 sí. Y con respecto a de seguir estudiando, yo sí me sigo leyendo libros de cine, yo qué sé, por ejemplo, el otro día me bajé una guía de composición de imágenes y tal, que no confundir con el departamento de fondo, Sí, que a veces también la palabra lía. claro, Pero sí, me gusta seguir, y me gusta y creo que si quieres seguir trabajando, tienes que estar en constante formación. claro. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere meterse en el mundo del layout, que está empezando, que tiene a lo mejor conocimientos de 3D, pero quiere dar el paso a entrar en ese departamento? Pues mira, una de las cosas buenas que tiene el layout es que te puedes hacer una reel mm, sin demasiada complejidad a nivel de, por ejemplo, un modelador, pues igual que coge un personaje, un concept y lo modela, pues nosotros podemos coger assets que haya por internet, yo qué sé, pues coger cualquier rig o una story que hayas visto por ahí y traducirlo. Y yo qué sé, te pongo esto como ejemplo porque lo estoy haciendo yo ahora. Yo vi una story de un tío de Sony que es como una chica que lucha contra unos osos de peluche, contra peluches y tal. Y vale, rigs de chica, pues el que más me gustaba y que quería que me encajara las proporciones. Rigs de monstruos, de peluches y Sí, tal. Y me lo voy haciendo, me lo voy bajando. Y muchas veces hay alguno que he comprado y otros que son de dominio público. Y en escenarios que te puedes hacer con cubos o con cosas que te veas por ahí de fotogrametría que hayas encontrado y las modificas y tal. Y ya empezar a animar y poner cámaras. Ya está, ahí ya con está. eso puedes empezar a hacerte una reel de yo. Claro, claro, entiendo. Además, eso es lo que tú dices que está muy guay de poder utilizar como diferentes assets y que realmente tú solamente te enfoques en lo que es el movimiento de cámara, el layout y todo esto. Porque claro, a lo mejor hay otros departamentos, yo que sé, modelado, que para que tu reel quede súper guay, a lo mejor un environment que quede guay, una iluminación y que como que resalte ese trabajo que has hecho de modelado, como que también necesitas ese conocimiento, por así decirlo. Sí, 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 justo. Si es que eh,
hay departamentos, o sea, hay perfiles que lo tienen más fácil que otros para hacerse una API. Luego ya conseguir trabajo es otra historia. Claro, ahí está, cada Eh, uno en su mundo. pero, claro. Pero, por ejemplo, pues un lighter lo va a tener más complicado porque va a tener que conseguir assets para montar un escena, va a tener que poner la cámara, va a tener, ¿sabes? Como que va a tener que hacer otras cosas, por ejemplo, que estén los assets bien texturizados y funcionen bien. Joder, pues es complicado encontrar en internet cosas. A menos más complicado, que no es extremadamente complicado, Claro. pero es más complicado. Sí, sí, entiendo perfectamente. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar ahora a ver un trabajo que has hecho tú en Axis. Era de una cinemática de Magic. Así que Ujú. vamos a ver el trabajo que hiciste ahí, que nos expliques un poco esto que has hablado en el episodio, a ver cómo se traduce en la cinemática que hiciste. Así que nos vemos Ujú. ahora. Vale, no sé si ponerla sin sonido, porque si no se va a tapar. Sí, No sé si te llega el ponla sin sonido. sonido mejor, sí, sí. Vale, pues mira, voy contando un En poco. esto, todo lo que es la cinemática la hiciste tú en tema de layout o trabajaste con más artistas. No, no, trabajé, éramos dos artistas haciendo esa cinemática, luego un lead y luego, claro, está el supervisor y el director. Eh, es que luego también la jerarquía para hacer este tipo de cosas en cada sitio varía. Pero normalmente, yo por ejemplo en The Water no tenía lead, tenía directamente hablar con el supervisor, porque Claro, ser un departamento pequeñito. Normalmente el layout depende mucho de cada producción, pero no suele ser un departamento muy grande. claro. Eh, por lo que te digo también, un artista de layout se puede sacar una serie de estas 1 minuto a la semana, o lo que sea. Entonces, si el capítulo dura 11 minutos, incluso más te diría, porque nosotros sacábamos 11 minutos entre 5 en una semana. Wow. Bueno, sí, mira, esto lo hizo una chica que está conmigo también. Eh, a mí me dio un poco de pánico en hacer el proyecto también, porque, joder, era mi Sí, primero. Veía también un salto grande entre lo que yo había hecho en la serie y esto. Entonces, que aquí las cámaras no las podías dejar tan sucias o tan limpias precisamente como antes, sino que tenías que darle muchísimo más mimo. Entonces, mira, a partir de justo después de este plano ya es todo, hasta el final es mi secuencia. esto todo es tuyo Eh, entonces. sí, mira, al principio aquí nosotros poníamos las props en entrevis y luego en base a esas poses los actores rodaban el mock. Ah, vale. Eh, ¿Vale? Entonces luego ya nosotros nos llegaba el mock y, Oh, y ya pues ajustábamos las cámaras. Por ejemplo, me acuerdo que este plano me costó bastante. Este plano de aquí, porque parece una tontería, pero encajar los ritmos y todo, ya. demonio, me costaba que las velocidades encajasen bien y todo. Este plano, por ejemplo, también han cambiado, ¿eh? No son exactamente iguales como los planteé, porque también me fui y luego no llegué a terminar de todo este proyecto. Claro. Eh, pero sí. Está muy guay, tío. A mí me mola mucho el movimiento de la cámara, por ejemplo, ahí que se enfoca en lo que es la mano. Como que no está la cámara parada, que sino que tiene un movimiento sutil, o por lo menos eso es lo que a mí me da la sensación. Sí, este dices. Sí, ahí Sí. está. Y de hecho antes era mucho más exagerado. Antes, por ejemplo, había un movimiento de cámara de abajo a arriba, ¿sabes? Mucho más, que seguía mucho más el arco de la Claro. mano. Y este plano también parece una tontería, pero costaba mucho por Claro, todo el porque se movimiento que hay mueve. aquí. Sí, por toda esta manera que tiene de personaje. Ese, que si traqueas un poco la mirada como que hace así. ¿Ves? Claro. Ves que hace como una espiral. Sí, Hace así. Entonces costó conseguir una enfocarle, ¿no? cámara que... Sí, o sea, entonces en esto estuve trabajando pues los meses de julio y agosto. Y sí, julio y agosto. Un poquito de septiembre, pero sí, prácticamente julio y agosto. Este, por ejemplo, antes era diferente. Antes tenía un movimiento de cámara que iba de esta mano a esta. Ah, entiendo. Para que se veía que estuviese bastante congelado. Han ido cambiando las cosas, pero vamos, yo estoy súper contento como ha quedado esto. Creo que es de los proyectos más
Vamos, me sorprendió el realismo cuando estaba dentro, veía las cosas que estaban haciendo los renders, me quedando bien Sí, alucinado, tío, ¿no? se ve increíble. Además me acabo de dar cuenta de que en la armadura de la chica esta tiene como... que se ven como unos puños, que son puños lo que echa humo. Sí, Son puños, tío. sí, justo, sí. He hecho antes, y perdón, que me da un micro. No sé si yo creo que sí que puedo decir esto, porque esto ya ha salido, pero antes era una capa como en la que salían espectros, cráneos, ¿sabes? Como, tan Entiendo. guay. Joder, a Claro. mí me parece un currazo de FX este humo, me parece Sí, la es que vamos. se ve súper guay, tío. Y ahora quiero Mm, preguntarte, por ejemplo, en movimientos estos que se ven... Por ejemplo, echa para atrás a ver mm. si veo... Por ejemplo, planos así que son más, bueno, estáticos en el sentido de que tienen un movimiento, pero realmente luego tienen como mini movimiento de lo que te comentaba de que parecen como si fuese movimiento cogido con la mano. ¿Cómo se hace eso? Sí, pues esto, o sea, tú estableces dos keys, principio y final, como son traveling, pero luego a lo mejor sí que le metes ruidito de cámara, que muchas veces o tienes bibliotecas o tienes... nosotros en el propio rig de cámara ahí teníamos parámetros para controlar el ruido de cámara, Claro. ¿sabes? Que son fórmulas y se usan para meterle ruido a las curvas Hostia. y que no sean tan limpias. Por ejemplo, eso normalmente no lo vas a ver en una serie de animación, porque para niños, como quiera que todo Ya. sea muchísimo más limpio y demás. No Sí. sé. Y sobre todo también porque no hay tanto dinero como para estar metiendo en una serie en la que quieres sacar 11 minutos a la semana, los ruidos de cámara, esto, ¿sabes? Claro. Y ahora, porque por ejemplo en 3D Max sé que existe una cámara que se llama Target. Bueno, en Maya seguramente Ujú. habrá algo parecido. ¿Utilizáis más lo que es free camera de que no tenéis como un target para la cámara o si utilizáis más lo que es el target, por así decirlo? No sé si sabes a lo que me refiero. No, ¿a qué te refieres? No. Es como, bueno, no sé si ha usado 3D Max alguna vez, que como que tienes la cámara y tienes como un cubo que está linkeado, como Ah, la vale, constraint lane. está... Vale, Sí, eso. vale. Eso va a depender un poco de si el plano te lo pide. Hay veces que cada artista trabaja de una manera. Si tú consigues el mismo resultado con Aim Casey Name, bueno, normalmente si quieres pivotar a través de un punto, le haces, sí, claro, te haces un aim, pero no hace falta ni que te... O sea, puedes hacerlo de diferentes formas. No tienes por qué usar el rig de cámara con aim, puedes incluso crearte tú un locator y hacer que rote o sea, como que sea el constraint el padre de la cámara y ya rotas el locator y rota la cámara a través de ese locator. Claro. También, ¿sabes? Y cuando haces de este tipo de planos, bueno, esto que has hecho en la cinemática, ¿miráis, cuando estáis animando, lo hacéis mirando desde la cámara o no miráis desde la cámara? Es todo como mirando desde fuera. Normalmente no rotamos desde la... Normalmente, Eso, yo te digo que cada artista, no rotamos desde la cámara de render. Normalmente cogemos la cámara de render con los manipuladores en la perspectiva y ahí la vamos moviendo. Sí, claro, sí. entiendo. Luego pero cada artista tiene su forma de trabajar, pero normalmente las cámaras que van para render no las puedes rotar, están bloqueadas. Pero Sí, ya cada una ya tiene la libertad de... Ya te digo, mientras luego al supervisor y la persona que esté dirigiendo le encaje esa sí, cámara, ahí pues está. le da un poco igual cómo lo hayas hecho. Sí. ¿Y cuál ha sido la parte más complicada de esta cinemática que has hecho? ¿Cuál ha sido lo más complicado que fue para ti? Que tú dijiste, Pues joder, como, ¿cómo hago esto? sí, como te digo, no había, o sea, eh, mira que hay cámaras que pueden parecer más complicadas, como puede ser, eh, esta al principio tenía un movimiento de cámara cuando ella se levantaba y tal. Mira, puede parecer más complicada, esa no me costó tanto como lo que te hablaba antes de encajar los ritmos de las velocidades Claro, con la cámara, de los personajes, a que todo cortase bien. Le dieron entiendo. mucha importancia a eso. O sea, teníamos todos los días o sea, review y cada semana luego con el director para ver lo que habíamos hecho cada día, Qué el guay. día anterior. Se le daba mucho mimo a que todo estuviese bien hilado. Sí, totalmente. Qué guay. Mm. Pues terminamos por aquí lo que es el episodio
con Jorge, así que para mí ha sido un placer. Me ha encantado mucho porque lo que te comentaba antes, el mundo del layout como que no lo conozco mucho, no, el tema de las cámaras, que para mí te lo juro que es lo más complicado, así que desde aquí te doy mi admiración de que puedas hacer eso que haces, porque te lo juro que a mí si me dicen hacer algo así es que no sabría cómo hacerlo, de verdad. Así que ha sido un placer. Como siempre hago al final de las entrevistas, dejo que el entrevistado se despida, así que nos veremos pronto. Pues muchas gracias por esta entrevista. Ya te digo, todo tiene su complicación, ¿eh? Nada, no Sí, hay que restarle importancia a nada, pero a veces sí que a mí me duele un poco que el layout sea un departamento infravalorado en muchos sitios. no, que Eh, va. pero, pero no, se pasa, ¿eh? Pasa más de lo que crees. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, me lo he pasado súper bien y espero que te vaya muy bien con el canal, tío, porque tiene muy buena pinta y sé que va a despegar bien. Sí, qué Así guay, que, muchas gracias. Así que a todos vale, sabéis que lo tenéis en YouTube, lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcast, así que lo podéis ver por ahí. Y también Jorge lo tenéis en YouTube, se llama Animatrópolis, así que si lo buscáis lo vais a encontrar seguro. Así que nos vemos. Chao. chao.